Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 del 1 en adelante, principalmente hasta el versículo 9, del 1 al 9. Es la vocación de Pablo, es decir, el encuentro de Pablo con el Señor, o el llamado que Dios le hace a Pablo, o mejor dicho, el tomar conciencia de su propia vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Vean, dice la vocación, vean, dice Ina lleva peñan de Yarañane en Noiro, Eguero Sapucay, eso quiere decir vocare, lleva Eguero Sapucay, o bebe. Oye, esa PA o genduja hoy cuamba peñan de Yara oye. Esa es la vocación, el descubrimiento, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 nos va hablando de esta vocación de Pablo. La primera partecita, los primeros dos versículos, nos presenta a un Pablo, dice que respiraba amenazas de muerte todavía sobre los seguidores de Jesús. Porque Jesús era judío. Los apóstoles, los seguidores del Señor también son judíos. Ellos siguen el judaísmo, pero aquí con este encuentro de Jesús, esta revelación, y en la persona de Jesús ya se ha realizado la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Pero esto entonces hace que exista una separación, una división con el judaísmo. Y entonces, de cierta manera, cuando nosotros hablamos de Pablo aquí como una persecución, no es luego tanto porque es una nueva religión o algo diferente que están queriendo meter dentro de la comunidad, sino que Pablo está preocupado en corregir el discernimiento, podemos decir, o mejor dicho, ya directamente no solo el discernir, sino que la conclusión, ya, ¿verdad? Después de un discernimiento que están haciendo los cristianos desde el judaísmo a este accionar de Jesús que les deja impactados y que comienzan a seguir a Jesús. Entonces lo que Pablo quiere hacer es corregir a estos apóstatas, quiere volver a encauzarlos y llevarlos hacia el judaísmo, porque el cristianismo, de cierta manera, según Pablo, está malinterpretando en la persona de Jesús las promesas de Dios. Y sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad? Así como nos dice que
en la persona de Jesús y en la propuesta del Evangelio de Jesús, ya se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Esperando que ustedes ven. Entonces va contra la apostasía en realidad. Ustedes tienen que volver al camino doctrinal del judaísmo. Él quiere corregir a operar con la joven Mombaretejina y dice que pedía cartas incluso a las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor. Ahora viene esta otra partecita, del 3 al 5. Dice, y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahí entonces, hasta ahí esta primera partecita, porque después va a continuar ya la partecita del volver a recuperarse. Coabejo aina lleva, joabe guire, oñemonabe guire, es decir, que la presencia de Dios nos tira todos nuestros proyectos, nos tira por el suelo. Entonces, y mientras iba caminando, qué lindo también, ¿verdad?, cómo se nos presenta aquí la palabra del Señor. Saulo o Guataina está en búsqueda, está procurando entender qué es lo que Dios le pide, qué es lo que Dios le pide a la comunidad también. Esto significa una búsqueda continua, porque mientras uno va caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso. Primero, el caminar, el jodos, ¿verdad? En cuanto que nosotros vamos caminando hacia una meta, hacia un destino. Y esta es la nueva propuesta del cristianismo, que entiende hoy y en la persona de Jesús se realizó. Coangañande ya yepita soana, coangañande ñamintu uponara beñande yaros llave cueñande, añas endurire coangañande ya yepita sotas ya potale catumía ya popona jangua lleva, lo que el Señor nos está pidiendo. Y es un caminar, tiene un cierto destino, en este caso tiene el destino de Damasco, pero aquí también una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar
Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Y hoy ya estamos en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Como siempre, la palabra del Señor que nos invita a reflexionar y nos llama a la conversión. Hoy leemos la primera lectura, la segunda de los Reyes, capítulo 5 del 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero, valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Y así sigue la historia. Después nos cuenta que Naamán es leproso. Le informan y le dicen que estaba Eliseo, el profeta del Señor, que podía curarlo, y va hasta ahí.
Pero hay situaciones un poco difíciles, porque cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué me has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie, invocaría el nombre del Señor su Dios, luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. Bueno, upealantero de teañajano lleva. Este es el milagrerismo famoso. Sin embargo, aquí nos está mostrando y nos está diciendo, queridos amigos, en este tiempo de Cuaresma, que el Señor no viene para hacer milagrerismo, sino que el Señor sobre todo viene para que escuchemos la voz de Dios y para que le hagamos caso. En este caso, Eliseo le dice directamente: ve a bañarte 7 veces en el río Jordán. Y entonces continúa la historia, es muy interesante, pero sin embargo, después de que obedece al profeta con una cosa tan sencilla que le está pidiendo, ocupará de su lepra. Queridos amigos, hoy el Señor también, como dijimos, no viene a hacer milagrerismo, sino que viene a decirnos a través de su palabra qué tenemos que hacer en lo sencillo, en lo humilde, pero es eso lo que sanará toda dolencia, toda enfermedad de nuestra vida y de nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, capítulo 9, del 3 al 5. Mientras van caminando, el caminar, el Jodos, aquí vamos descubriendo, se acercan a Damasco. Ese lugar es nuestro objetivo, es ahí donde queremos ir para tomar y llevar a los cristianos. Los queremos llevar presos, ¿verdad? Para que desistan. Recuerdan que el objetivo de Pablo, lo que él está buscando es que los que estaban en el cristianismo vuelvan al carril. Los que estaban en el cristianismo vuelvan al judaísmo. Este es su objetivo principal. Entonces él, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Lo envolvió de improviso con su resplandor. Bueno, Damasco. Esta es la ciudad, ¿verdad?, que se nos presenta, una ciudad muy importante. Hoy quiere decir que ya después de la muerte de Esteban, capítulo 8, cuando nos narraba y nos decía que los cristianos, dice, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese día se desencadenó una violenta persecución, todo eso, todo bien contra la iglesia de Jerusalén. Todos, aquí está, excepto los apóstoles, dispersaron sus religiones de justicia. Bueno, esto es lo que está sucediendo históricamente. Lleva de la doctrina del judaísmo. Pablo lo ya posee Maretebe, lo que quiere es volver a encarriarlo y decirle, no, ustedes tienen que entrar dentro de la interpretación judía, qué es lo que el Señor nos trae, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, se nota que Pablo está bastante tocadito y torbayo.
la presencia del cristiano le duele. Y por tanto, a muerte de los cristianos, a muerte, ¿verdad?, de los cristianos, era su odio por ellos, el odio. O sea que él lo sentía por dentro. Y entonces Saulo se presenta ante las autoridades judías, el sumo sacerdote y el consejo de ancianos, pide cartas que le permitan viajar a Damasco para llevar atado a Jerusalén a cualquier hombre o mujer que perteneciera a Cristo, a fin de que fueran castigados. Hechos de los Apóstoles, y nos dice, bueno, tendrá que hacer todo este camino para que ellos puedan verdaderamente entender que aquí nosotros nos encontramos, podemos utilizar la palabra emancipación directamente del judaísmo, pero Pablo y su grupo no aceptan esta realidad. Entonces dicen, ustedes están malinterpretando, peyuye, vuelvan de nuevo, hay que encaminarles, hay que encauzarles. Y por eso que Pablo utiliza también incluso la fuerza, así como tiene que ser. Durante el mediodía de su viaje, Saulo ve un resplandor por el cielo y del rompimiento de las nubes escuchó la voz de Cristo diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero es interesante porque es al acercarse a Damasco en que aparece esta luz que venía del cielo que lo envuelve de improviso con su resplandor. Hay elementos teológicos importantes dentro de esta frase, de este versículo. Al acercarse a Damasco. ¿Quién es el Damasco? ¿Qué es el Damasco para nosotros hoy? ¿Verdad? Damasco, que está significando, por lo menos dentro de la Biblia y por lo menos dentro de nuestro contexto, el Damasco es ese superficial, ese que muestra simplemente, entre comillas, poderes, pero en el fondo le falta lo esencial y lo fundamental, que es la misma presencia de Dios. Y van a Damasco para llevar atado a Jerusalén a cualquier hombre o mujer que perteneciera a Cristo. Imagínense. Entonces, imagina, en contra de las personas. ¿Se acuerdan que Gamaliel había dicho, no, si es de Dios esto va a continuar? Entonces, si nosotros queremos ponerle palo en las ruedas, nosotros lo que estamos haciendo es estamos luchando contra Dios. Estamos luchando contra Dios. Por eso que todas estas iniciativas lindas que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestras capillas, a nivel de movimiento, a nivel de actividades. Entonces tenemos que mirar y al contrario, ya tatapeyuana, ya lleva la yagueropua, y que después eso pueda continuar siempre. Esto sería lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, para nosotros en nuestro camino de fe. Durante el mediodía de su viaje a ese destino, un resplandor del cielo lo rodeó y Saulo cayó por tierra. Aquí te va mostrando de una manera muy plástica qué es lo que pasa con Pablo, ¿verdad? Pablo, durante el mediodía de su viaje a ese destino, un resplandor del cielo que lo rodea y Pablo que cae por tierra. Del rompimiento de las nubes escuchó la voz de Cristo diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí encontramos esa voz de Dios que le llama. Pablo que está persiguiendo a los cristianos. Pablo que no deja de sentir ese odio. Pablo que es de la escuela de Gamaliel y por lo tanto hoy cuaponaina, ¿verdad? Los elementos o manejaponá. Incluso lo definíamos a Pablo anteriormente, en el curso anterior, diciendo que Pablo posiblemente era un maestro en la sinagoga. Pablo igual formal, conoce, se nota que conoce el Antiguo Testamento, pero de una manera maravillosa. Aquí todavía es Contreras. Habiendo igual simba ebe, ave, oñanduina, eco, te insecta con hombre pa al judaísmo.
Entonces, la idea de Pablo, en todo caso, dentro de esta misión y de este ímpetu que tiene, es ponerse en camino, ponerse en campaña. ¿Pero para qué? Para restituirlos, para traerlos de nuevo, llamarlos a la conversión. Y ahí entonces aparece: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tiene que reconocer y tiene que saber qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Va a tener que también hacerse de un tiempo necesario para reflexionar, entender. A través de esta aparición. En el camino hacia Damasco. Quiere decir que Pablo está muy inquieto. Pablo quiere dar soluciones. Para poder verdaderamente entonces evangelizar a su pueblo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando aquí con Pablo, estamos mirando, estamos conociendo todo lo que Pablo, ¿verdad? Dentro de ese ímpetu, dentro de ese deseo. Como decíamos anteriormente, posiblemente él siente por dentro que estos cristianos son apóstatas, ¿verdad? Porque Jesús era judío, los apóstoles todos eran del judaísmo. Y cuál atención, nosotros nos encontramos nada más y nada menos frente al evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, la buena noticia, esa buena noticia que nos va a ayudar a nosotros y nos ayuda para que nosotros vivamos felices, hagamos bien las cosas. Lleva este Nuevo Testamento. Y dicen, no, estos están saliendo de la doctrina. En realidad, como decíamos, no es que el cristianismo o Saulo o los judíos estaban viendo una cuestión totalmente descabellada, una religión totalmente fuera de lo que ellos estaban viviendo. No, porque ellos eran judíos. Pero aquí está. Eso que Dios había prometido ya se ha realizado en la persona de Jesucristo. Este es el misterio más grande que ellos tienen ahí como un escollo prácticamente. Entonces se nos presenta en todo caso que este llamado de este episodio, Pablo realmente ve a un Cristo resucitado. Pero ¿cómo le ve al Cristo resucitado? Y le ve en estas personas a quien él mismo está persiguiendo. Él viene, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Esa resurrección. ¿Qué quiere decir resurrección? Resurrección.
No es una cuestión entonces simplemente de una intuición o de una cuestión mágica que viene y te cambia. No, aquí hay una reflexión. Y nosotros le presentamos a Pablo y decíamos que posiblemente Pablo era un maestro de la ley. Pablo incluso, ¿verdad?, dentro del Sanedrín dice que pone una piedrita a favor de la muerte de Esteban también. Pero ahora comienza a darse cuenta que todo esto es un camino diferente. Se encuentra con el Señor. ¿Qué quiere decir esta luz? Y esta es la iluminación. Si algo igual a poner al Antiguo Testamento, algo igual a poner iba la oyeajina de Jesucristo, el cumplimiento de lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Y por eso ahora Él descubre, se da cuenta, mira, entiende y quiere ayudar, sobre todo con estos que entre comillas decimos que son apóstatas para Él. Estos son apóstatas. Se están desviando del judaísmo. Yahuerupa llegan, dale. Cualquier manera, pero Yahuerupa llegan a llegar. Oye, me dan baretepe o lo que sea. A punta de espada, ya hasta llegar a cárcel. Huye, pa' bebé. Pero sin embargo, en este camino, él se encuentra con esta luz. ¿Qué significa la luz? ¿Qué significa para Pablo la luz? ¿Qué significa para el autor sagrado cuando nos está diciendo que al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor? Quiere decir que en la medida en que él también iba detrás de estos cristianos, él también se cuestionaba. La vida de los cristianos le estaba cuestionando. La vida de las personas le estaba cuestionando. ¿Cómo es, verdad, que ellos están en este camino y cómo es que ellos están siguiendo, verdad, a Jesús, y esto, una vez que te llama la atención, queridos amigos, entonces vos ya comenzás a hacer ese camino, vos comenzás a esforzarte, vos comenzás a luchar verdaderamente, ¿verdad? Y eso les cuesta, eso les cuesta. No quieren aceptar, no quieren entender lo que en este caso les está presentando nada más y nada menos, ¿verdad?, que la misma voz de Dios que él siente. ¿Dónde? ¿Dónde va a sentir? Y lo va a sentir entonces en el propio corazón, en la misma conciencia. Por eso dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Dios que habla en nuestra conciencia. Cristiano era buicueri. Ojo encarcelarse, ojo yugarse, pero sin embargo es esa voz de Dios que le viene a la conciencia y le está diciendo, Saulo, bailar ya por ahí. De picori cua poneina bailar ya por ahí. Rey cuai con maera vagina con ¿verdad? Y ahí Pablo reacciona. Ahí recién Pablo va a reaccionar. Pero por todas otras cositas que vamos a ir leyendo, otras características. Por ahora nos quedamos en esto, lo de la luz. La luz vendría a ser en nuestra inteligencia para discernir, para saber. Esa es la inteligencia, ¿verdad? Discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque después de ese discernimiento, de darnos cuenta, nosotros vamos a hacer una opción. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, hace la opción. Bendiga tú y ya pondré de opción. De mantener ya pota. Vos vas a hacer tu opción por Cristo o vos vas a hacer tu opción dejándole de lado al Cristo. Entonces, él, en cuanto que camina hacia Damasco, que significa entonces ese lugar esencial, primordial para el hombre. Damasco, ese lugar donde nosotros nos encontramos planificado, y sin embargo, yendo hacia este Damasco, nosotros nos encontramos con la luz que viene del cielo, le envuelve de improviso con su resplandor. Entonces, aquí cae por tierra, versículo siguiente, el 5, cayendo por tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí ya viene directamente la intervención del Señor, o por andu lluve. Jamolo por andu lluve, que
que viene así de una forma con un parlante o no sé con qué cosa, ¿por qué me persigues? O esta voz que viene del cielo, ¿verdad? Sino que esto quiere decir en el día a día, peñandea lleva, ñañamindu uya joina peñandere cobere, allá es samba de vaya poina, vaya puñaina. Y ahí es donde el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una pregunta retórica. Va eriñande yajaina peñande yara pecueri, pero en sentido negativo. Va erinda yajai peñande yara pecueri en sentido positivo. Ñajendu yahisha. Va evalo yerurea ñande jamba isa peñande yagüero guatana. Peñandere cobe como cristianos. Y entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayendo. Va cuerpo en tierra, ¿verdad? Y ahí es donde oye una voz que le había dicho. Es aquí donde escucha una voz que le había dicho. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Y ahí va a venir la respuesta de Jesús mismo, que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se dan cuenta, queridos amigos, se dan cuenta, queridos hermanos, cómo es importante este episodio de Pablo. Él realmente vio a Cristo resucitado. Él verdaderamente vio a ese Cristo resucitado. O esto es simplemente un lenguaje. Que vean, ya ponían del año de pregunta, ¿cuál? Y bueno, aquí entonces es el sí y el no, ¿verdad? El sí y el no como respuesta. El sí porque nosotros seguimos viendo a nuestro Cristo resucitado en la medida en que nosotros nos comprometemos con nuestra comunidad, con nuestra vida, con nuestros seres queridos, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra política. Upepeñan de ella esa calle. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué quieres matar a tu pueblo? Saulo, Saulo, ¿por qué quieres empobrecer a tu gente? Saulo, Saulo, va ese donde esa cuaya lleva. Que estás haciendo mucho daño, que estás haciendo mucho mal con esta idea de ir y de traerlos de Damasco, encarcelarlos, mandarlos matar. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que
pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Pudo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Pudo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Al caer la tarde y fiel a su costumbre, Matilde de Ringelheim entró a la capilla de la abadía de Herford para asistir a las vísperas, que con toda devoción comenzó a rezar junto a su abuela, la abadesa. De pronto el retumbar de unas botas la sacó de su ensimismamiento y pudo ver que acababan de ingresar unos caballeros que piadosamente se arrodillaron junto a la entrada y se unieron a la oración. Una vez terminada la liturgia de las horas, salió por entre los guerreros y ante el influjo de la mirada de quien parecía mandarlos, apuró el paso al mismo ritmo de su corazón desbocado, y esa noche no pudo conciliar el sueño. Al otro día fue llamada a la presencia de la abadesa, que estaba acompañada de Enrique, el hijo de Otón, duque de Sajonia, el mismo apuesto noble que le había turbado su paz la noche anterior, y solemnemente su abuela se lo presentó como su prometido, y ella, exultante de gozo, lo aceptó. Matilde de Ringelheim, nacida en Westfalia en el 895, era hija de Dietrich, un príncipe sajón, y de la princesa Reinilda de Dinamarca, quien le encomendó su educación a la abuela paterna, también llamada Matilde, que era la abadesa del monasterio de Herford, en el que se formó con los más acendrados principios católicos. Y a sus 14 años, ya era la soltera más apetecida de Europa, y atraído por la fama de su dulzura y hermosura, Enrique, conocido en la historia como el pajarero, fue hasta la abadía para corroborar lo que de ella se decía, y al conocerse ambos quedaron flechados. Una vez surtidos los trámites, viajó con él y se casaron en Sajonia en el año 909. Al poco tiempo su suegro murió y su esposo recibió el ducado. Algunos años después, Conrado, el emperador de Alemania, falleció sin descendencia y Enrique fue proclamado como su sucesor. Poco a poco Matilde fue moldeando el impetuoso carácter de su esposo, quien se transformó en un príncipe justo que respaldaba incondicionalmente la misericordia de la emperatriz, que distribuía alimentos, ropa y dinero a manos llenas entre los más pobres de su reino, y a la par comenzó a edificar iglesias, monasterios, hospitales y hogares para acoger ancianos, niños y mujeres abandonadas. Por eso el título de madre reemplazó al de su majestad,
Pues en efecto, Santa Matilde recorría las calles a pie para encontrar y abrigar con su auxilio y su amor a los menesterosos. Al morir el emperador en el año 936, su hijo Otón ascendió al trono y entonces su otro vástago, Enrique, se rebeló contra su hermano y el imperio se sumó en un oscuro periodo de enfrentamientos fratricidas, pero al fin ellos se unieron para atacar a su madre, de la que decían guardaba una enorme fortuna que ella derrochaba alegremente, y entonces Santa Matilde les cedió su herencia y se recluyó en un convento al que varios años después fueron sus hijos para pedirle perdón, y aunque volvió a la corte y le permitieron continuar con sus obras de misericordia, se mantuvo al margen de la política y centró su vida en la oración, en el ayuno y en la contemplación. Sin embargo, por la petición de su hijo, se vio obligada a asumir la administración del imperio cuando Otón, en el 961, emprendió una campaña militar en Italia y Santa Matilde aprovechó la coyuntura para construir el monasterio de Nordhausen, en el que cuando retornó el emperador, 4 años más tarde, encontró a cientos de monjas jóvenes. Tras rendirle cuentas y entregarle el reino en orden, Santa Matilde se enclaustró en ese convento y lo regentó hasta que sus fuerzas comenzaron a faltarle, y entonces renunció a su dirección y viajó a Quedlinburg, su castillo preferido, y allí murió el 14 de marzo del año 968. Su culto se propagó por toda Europa en poco tiempo y se convirtió en una de las santas más populares de la Edad Media. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Matilde que nos enseñe a ser humildes y misericordiosos, aún en medio de la opulencia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es importante llamar, queridos amigos, a este episodio un encuentro, porque Pablo realmente ve a Cristo resucitado. Pablo se encuentra con este Dios resucitado que le va a hacer estas preguntas, ¿verdad? Directamente, que la característica de real o en carne que tiene este episodio es importantísimo, dado que es lo que conviene a Pablo en apóstol. Los que viajaban con Saulo vieron la luz, pero no escucharon a Cristo hablar. Otra expresión maravillosa, ¿verdad? Vieron la luz. No se puede encender una vela, un selemín y bajarlo debajo de la cama, ponerlo en una cueva, ponerlo debajo de la olla. Allí no se puede. Va si lleva una peña mañana pegatiga tu hanguecha a esa pentero este a ver peña de ya es chata allá esa ponaveta allá. Bueno, esto es lo que te está diciendo aquí y sobre esto es lo que te quiere advertir, ¿verdad? Los que viajaban con Saulo vieron la luz, pero no escucharon a Cristo hablar. No escucharon a Cristo hablar. Esto quiere decir de cierta manera que hay una predisposición interior, ¿verdad? Para poder entender, para saber la historia de la salvación. Y después de esto, dice,
los que viajaban con Pablo, afuera, a Cristo hablar. Ellos lo ven, o mejor dicho, lo sienten, escuchan. Saulo, por otro lado, quedó temporalmente ciego a causa del encuentro con la luz, con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. Y queda ciego, ¿verdad? Queda ciego, ¿por qué, queridos amigos? Y la ceguera significa entonces que nosotros no llegamos todavía a comprender, a saber. Upeango, la ciego. Upeango no hay peor ciego, ¿verdad? Aquel que no quiere ver, como aquel que no quiere ver. Es decir, no llegamos a comprender, no llegamos a entrar. Y la dice añandina, moto la cheguatana. ¿Cómo tengo que tomar conciencia de mí mismo, verdad? Entonces, tras esta fuerte vivencia, los hombres llegan a Damasco, donde Saulo se encuentra con Ananías, un hombre piadoso, conforme a la ley, y enviado por Cristo para sanarlo. Es decir, aquí hay una reciprocidad. En cuanto que Saulo hace un camino, los salvaves, Saulo vayan. Y justamente el buscar a Cristo, el estar en continua búsqueda, o ataina, o juina, peñan de ya, el oicuamoto, la piana, etcétera, ¿verdad? Y entonces en este camino donde Dios se le aparece, en este camino es donde encontramos esa fuerza, ¿verdad?, de un Dios que nos acompaña. Entonces los hombres llegan a Damasco, Saulo se encuentra aquí con el famoso Ananías, que también había tenido una visión. Vamos a ver después en los próximos encuentros, queridos amigos, poco a poco, ya es decir, algunas cosas de atrás, otras que sucederán en el futuro. Pero lo importante es aquí, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que entonces perseguía a los cristianos. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.